Estamos esperando unos segunditos a Gustavo Campana que se conecte y empezamos la reunión. Acá estamos, cuando quieras. Y un Ahí abrazo está, para todos. entendido. Bueno, yo le quería dar la palabra unos segunditos. Bienvenido, Gustavo, a Muchas Norma. gracias. Norma, ¿estás ahí? Sí, ahí estamos, estaba muteado. Bueno, arrancamos entonces. Primero agradecerle a los compañeros de la agrupación que me permiten el privilegio de presentar al maestrísimo, como dice Víctor Hugo, y bueno, contarles un poquito quién es Gustavo Campana, ¿no? Gustavo Campana es escritor, investigador, periodista y por sobre todo militante. Se inició profesionalmente en la revista de básquet Minuto. En 1987 empezó a hacer Radio Splendid, y desde entonces no suspendió nunca su trabajo. Pasó por Radio Rivadavia, por Excelsior, por Del Plata, por Ciudad, por Nacional. En la década de los 90 se acercó desde lo informativo a la televisión. Desde hace algo más de 7 años produce Funes el Memorioso, uno de los mayores orgullos, y una radio online dedicada a la obra de Spinetta, la radio La La La. Y también acompañaba a Víctor Hugo Morales, que como se lo extrañan esas mañanas, en la M750. Yo, para terminar esta reseña, me gustaría comentar dos cositas, además de hablar de su libro. Sus libros fueron Prontuario, Recuerdos del Peronismo, Tribunas sin Pueblo y Culpables. Actualmente es el subdirector artístico de Radio Nacional. Les decía que me quedo con dos frases de Bracelis, que publicó en su libro Prontuario, donde lo llama obrero de la memoria, ¿no? Me parece un excelente nombre. Y Bracelis dice algo así como: ahí viene Campana con la modestia de su mochila compañera. Podrías haber sido un historiador, pero elegiste ser un memoriador. Gracias, Campana, por enseñarnos que para defender la democracia tenemos que defender dormir con un ojo abierto y el otro también. Te mereces el apellido, sos Campana, pero de escuela, por supuesto, Campana de escuela pública. Bueno, no sé si alguien tiene algo para agregar, y si no, le cedemos la palabra en esta charla tan sencilla que tiene sobre medios hegemónicos. ¿Lo escuchamos a Gustavo entonces? Bueno, muchas gracias. La verdad que uno siempre plantea que con periodista alcanza, sobre todo porque es algo que vengo haciendo de manera ininterrumpida hace 39 años, y la verdad es que cuando vos firmás tu primera nota no sabés si es la única, y te preguntás hasta cuándo será esto. Entonces hacerlo desde hace 39 años implica haberlo logrado, y seguramente fuimos mucho más allá de lo que alguna vez pensábamos iba a ser esta carrera, y, y hemos tenido algunos privilegios que nos dio el destino, como laburar 4 años a medio metro de Víctor Hugo todos los días, no solamente por su calidad profesional, sino esencialmente por su calidad humana, y haber cerrado un círculo eh, pudiendo posibilitar el debut de Víctor Hugo en Radio Nacional el jueves pasado, transmitiendo fútbol, que ha sido algo conmovedor en todo el país, porque es llevarlo a nuestras 50 emisoras AM y poder apropiarse del relato de Víctor Hugo desde la Antártida a la Quiaca, pasando por Río Senger, pasando por Chosmalal, Ingeniero Jacobasi, y eso no tiene precio, más allá de que había una deuda de honor con él. Yo hace 10 años que estoy en Radio Nacional, por lo tanto, cuando hablo de Nacional, no hablo desde el lugar que hoy ocupo, sino de mi historia en la radio. Víctor Hugo laburó en Nacional hasta 2015. Yo tenía el gran privilegio en la mañana de los domingos
de hacer de 8 a 10, después a Liberty de 10, de 11 a 12. Y yo me daba por hecho con eso nomás, ¿eh? Ya para mí era demasiado. Pero lo que hay que recordar, porque no mucha gente lo sabe, es que Víctor Hugo, que hacía un programa en FM Clásica de Radio Nacional los sábados y hacía su programa de Astor Piazzolla los domingos, laburó 14 años gratis en Radio Nacional. Y ahora volvió a hacerlo. No tengo que agregar nada más. Por ahí agrego esto porque es la parte que generalmente no se conoce de él. Pero la verdad que una maravilla. Y esas palabras del gran Braceli, que es tan exagerado como Víctor Hugo cuando hay que poner elogios a algún amigo, sí, son muy profundas. Las dijo, no solamente las describió en el prólogo, sino que de esa manera cerró lo que fue la presentación junto con Víctor Hugo de Prontuario en la Feria del Libro, y es uno de esos momentos que uno se lleva para siempre. Bueno, después de esto, el agradecimiento por la invitación a todas las compañeras y compañeros, porque esto siempre implica un voto de confianza, que nuestra palabra pueda aportar cierto valor agregado para poner patas para arriba discusiones viejas o encarar desde otro lugar algunas discusiones del presente. Así que muchísimas gracias por pensar que uno puede aportar algo, y uno sabe perfectamente que estas invitaciones hay que aprovecharlas porque por lo menos hemos despertado o hemos generado más de un disparador en todo este recorrido por todo el país que hemos hecho entre 2015 y 2019, con los libros bajo el brazo, haciendo lo que para nosotros es una radio de papel, ¿no? Decimos que los libros nuestros son radio de papel, son una extensión de nuestro trabajo radial, y tirar arriba de la mesa disparadores que sirvan para volver a pensarnos. Vamos a comenzar planteando que para mí hay una máxima que siempre tenemos que respetar: hablemos de lo que hablemos en la República Argentina, y que es que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro. De todos los temas que van a ser seguramente tapa del diario de mañana, tienen un kilómetro cero que tengo la obligación, sobre todo periodística, pero también social, política, de repasar, porque si no lo único que consumo es el último fotograma de una película muy larga, y yo necesito, sí o sí, volver a ligarme con mi pasado. Esencialmente porque el campo nacional y popular es heredero de las mejores tradiciones políticas, sociales, económicas del siglo XIX, del siglo XX, y de la reimplantación del modelo del primer peronismo a través del kirchnerismo en el siglo XXI. Y en esa conjunción de país institucional que fue el irigoyenismo con el voto universal y secreto, sumado a la independencia económica y a la soberanía política que entregaron Industria Nacional y derechos laborales a partir del primer peronismo, nos constituimos de otra manera en los enemigos más importantes de ese neoliberalismo que hoy te castiga. Cuando digo hoy, yo en ese sentido creo que esta etapa comenzó el 24 de marzo de 1976, y ahora vamos a explicar por qué. Te azota como el principal partido político opositor del campo nacional y popular. No es un fenómeno nacional, es un fenómeno estrictamente continental, si queremos hablar solamente de América Latina, pero tiene que ver con el trabajo del diario El Mercurio, por ejemplo, fabricando el golpe de Estado junto con la Embajada norteamericana del 11 de septiembre de 1973 en Chile.
que significa el ingreso del neoliberalismo a América Latina, significa Milton Friedman y sus Chicago Boys implantando por primera vez, por el orden de la dupla Nixon-Kissinger, del neoliberalismo en todo nuestro continente, implica la muerte de la industria nacional, implica el terrorismo de Estado como método de control social, implica subsidiar con el trabajo de millones la timba financiera de muy pocas familias, implica el crecimiento de la deuda externa y básicamente de la patria financiera que solemos pagar todos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Ese neoliberalismo tiene una construcción de sentido a través de los medios de comunicación que no hay otra forma de poder profundizar si no arrancamos por papel prensa. No hay forma de entenderlo porque si yo voy a Berlín y en una esquina paro un taxi extendiendo mi mano derecha, lo más probable es que termine en una comisaría. Solo por parar un taxi extendiendo mi mano derecha. Pero en este país, Clarín y La Nación, que fueron socios de Videla, que se quedaron con papel prensa, la única fábrica capaz de producir papel de diario en la Argentina en un momento donde nuestro país era el segundo importador de papel de diario del mundo, se quedaron con el insumo madre al costo y se lo podían vender a precio vil a su competencia, siendo socio de una estructura genocida que le pedía a cambio solamente silencio cómplice. Ese formato periodístico, que en realidad abandonó el periodismo hace un rato largo y se convirtió hace mucho, hace más de 40 años, primero en vocero del poder real y después en parte del poder real, es la que estructuró esta construcción de sentido. El problema fue que, bueno, y lo que quería decir es que si yo en Berlín hago así, voy en cana, en ningún país del mundo le perdonarían la complicidad con una dictadura genocida a ningún medio de comunicación. Sin embargo, eso camina por la vida como si no pasara nada, que a cualquiera de ustedes no pagan el cable un mes y te lo cortan. Esa es la vida que nos toca, ¿no? Sin embargo, Manieto puede ser el ariete, el puente de Ernestina Herrera de Noble en esa construcción. 40 y pico años después sigue al frente de ese grupo y no hay costo, ningún costo. La tapa del 24 de marzo de Clarín decía nuevo gobierno, nada más. Y el día que murió la Constitución, los derechos, la libertad, solamente Clarín dijo nuevo gobierno. Pero al otro día, el 25 de marzo de 1976, la tapa de Clarín decía total normalidad. Total normalidad. Tiene que haber un castigo social para quien fue cómplice de 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, 45.000 millones de dólares de deuda externa, 30.000 desaparecidos, vuelo de la muerte y robo de bebés. No hay forma de que se salga indemne de esa situación, salvo que con el tiempo vos vayas construyendo un monopolio mediático y la única palabra que exista sea la tuya. Que termines armando con 300 canales de cable, 70 radios y 80 diarios una construcción de sentido que te aleje permanentemente de tu propia vida. Ahora, ¿estuvo solo Clarín? No, ya dijimos, junto a La Nación y La Razón, en papel prensa. ¿Pero estuvo solo? No. En aquel momento, el gran compadre fue la familia Vigil a través de Editorial Atlántida. Y cada uno de sus semanarios trabajaron para un lugar de la familia o de la clase media argentina. Y entonces editaban Gente para la clase media, Chacra para la patria agroexportadora, Villiquen para los pibes, El Gráfico
para la patria deportiva y fundamentalmente para la patria futbolera, Mundial 78, Juvenil 79, y la única revista que no tenían, Para Ti, bueno, mamita, Para Ti, destinada a la mujer, repartía los tarjetones Somos Derechos y Humanos en 1979, y la única que no tenían era Somos, que la crearon en 1977 para tener una revista de discusión política. Cuando llega el menemismo, no es casual que se elige a los dos principales escuderos que había tenido el neoliberalismo en su primera excursión por la República Argentina, y le dan a Manieto, al mejor alumno de Papel Prensa, quedarse con Canal 13, y le dan a Vigil Canal 11, que después fue Telefe. No hay casualidades. Y tenemos que sumar en la concepción informativa para comenzar a crear sentido en una enorme dependencia cultural que nos hizo creer que éramos la barbarie. Fueron mucho más fuertes que Sarmiento a partir del 76 en esa construcción de sentido. Apareció Burson Marsteller, que era una empresa norteamericana encargada de trabajar para Videla y Martínez de Hoz, y fueron los que hicieron campañas como la publicidad de La Silla, y la última fue Somos Derechos y Humanos, en 1979. El aparato se completaba con prácticamente todo el dial en manos de la dictadura, el dial radial en manos de la dictadura, y todo el dial televisivo, con los 4 canales de aire, también en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si bien el aparato represivo fue terrible, el aparato destinado a crear conciencia, a matar el espíritu de argentinidad, a terminar con independencia económica y con independencia económica y soberanía política como valores indestructibles del proyecto de nación, eso se hizo desde los medios de comunicación. No hay nada nuevo. Hay una reformulación, si querés, que terminó siendo un posgrado en tiempos del menemismo, liderado por Tiempo Nuevo y Bernardo Neustadt, abriendo aviones o vagones de tren por la mitad, diciendo: me dijeron que acá adentro estaba la soberanía, pero no lo encuentro. Y eso fue la forma en que la Argentina rifó, de la mano de la Ley de Reforma del Estado, la Ley Dromi, en menos de 1 año y medio, lo que le había costado edificar durante 1 siglo y medio. Y se perdía la estatura de nación independiente a través de un proceso que había generado que la mayoría de los hombres y las mujeres de a pie estuvieran mucho más cerca de creer que los panes se multiplicaban a través de la patria financiera, metiéndolos en plazo fijo, comprando dólar, libras u oro mexicano, como se compraba en los 70 en la calle San Martín, a aquella patria que se había constituido a través del recuerdo de y cómo laburaba mi abuelo inmigrante con el sudor de su frente, ¿no? Entonces fuimos de la cultura del trabajo a que una generación fuera la gran defensora del DM2 de Martínez de Hoz, a través de la primera casi paridad que tuvo el dólar con el peso a través de su tablita, y que después mejoró muchísimo Domingo Felipe Cavallo, primero metiendo la convertibilidad por ley y después triplicando el endeudamiento externo que sostuvo esa convertibilidad ficticia durante más de una década, poquito más de una década. Yo les propongo un ejercicio que siempre es muy interesante, sobre todo porque, por lo menos por la edad de las compañeras y compañeros que veo en este sector del Zoom, ellos me pueden dar una mano con los no tan veteranos. Supongamos que estamos en 1991 y estamos esperando una cadena nacional. Va a hablar el ministro de Economía. Hasta ese momento, la hiperinflación de 3 cifras que termina con el alfonsinismo, el golpe de mercado, no se había ido, ¿eh? Y el menemismo había gastado 3 ministros en un intento
que no le había dado buenos resultados, ¿no? Roy, Rapanelli y Herman habían sido los tres ministros que habían padecido esa historia. Roy muere, Rapanelli renuncia y Herman también tiene que irse porque el capital concentrado dice caballo. Bueno, el tipo se planta, inflación de tres dígitos, ¿eh? Las monedas no valían nada y el país estaba muerto económicamente. Y aparece un tipo que en una cadena nacional dice, a partir de mañana, $1 $1. Y nadie se pregunta nada. Nadie profundiza, pero ¿cómo? Si hasta ayer yo compraba la leche a 10 mangos a la mañana y resulta que porque un tipo encara una cadena y me dice que mi moneda a partir de mañana tiene el mismo valor que una de las grandes potencias mundiales, que en ese momento ya la única, de manera hegemónica tras la caída del muro y la traición de Gorbachev, resulta que no nos preguntamos qué pasó y la clase media sale loca a gastar esa guita hasta que se le acabó el jugo a la naranja. Y nadie se preguntó nada. Nadie. Bueno, complicado el asunto. Porque ya no se habían preguntado nada entre 1976 y la quiebra del BIR en 1980. Recuerden ustedes, fue la primera vez que los argentinos golpearon la puerta de los bancos. Y resulta que entre esa experiencia y 2001 no hay tanto camino para volver a ver a la clase media en la misma situación. La caída del BIR, recuerden ustedes, tuvo que ver con que la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz bancaba a cada peso que se depositaba en los bancos y el banco quebraba. Pero resguardaba 0 si vos depositabas en dólares. El BIR te daba tasas del EVAC y del ELIC, por poner una comparación del pasado cercano, y entonces todo el mundo depositó millones y millones de dólares. Cuando la suma era muy importante, la gente del BIR dijo chau, y quedaron todos colgados del pincel. Todos colgados del pincel. Bueno, muy bien. ¿Cómo se puede volver a repetir eso en 2001? Yo tengo que alejarte de tu historia. Yo tengo que generar que vos no tengas recuerdo de una Argentina con estado de bienestar, ascenso social, trabajo a 3 turnos, guita fuerte en el bolsillo del salario obrero y sueños. Bueno, a ver, recién terminando un Zoom con otros compañeros, decíamos, a veces estamos discutiendo cosas que nos implantan los medios porque hablan por nosotros, sueñan por nosotros, ríen por nosotros, lloran por nosotros. Y no estamos discutiendo lo que tenemos que discutir, que es apelar a circunstancias que llevamos en el corazón y también en la memoria, en esa memoria de data dura, política y económica. Y entonces, yo tengo 57, puedo hablarles, qué sé yo, de mis 8, 9, 10 años, principios de la década del 70. Mi viejo era portero de edificio, laburante. Yo no conocía la palabra desocupación. La heladera de casa siempre se la bancaba. La escuela pública me formó, en la primaria, en la secundaria. La salud pública me atendió y si no, la obra social del laburante, fuerte y de pie. El hotelcito sindical me llevaba de acá para allá. Y teníamos una vida placentera. La palabra felicidad andaba dando vueltas por la vida de cada uno de nosotros. Y los pibes nos dedicábamos a jugar a la pelota,
ir a la cancha los domingos, juntar figuritas, mirar la tele, ir a la casa del abuelo y ser felices. Esto que estoy contando no es un cuentito de hadas. Es la Argentina de pleno empleo, 2 o 3% de desocupación hasta el 76, 6.000 millones de dólares de deuda externa, trabajo a 3 turnos, industria nacional de pie, mercado interno fuerte, demanda comercial para generar demanda industrial y con las dos demandas, demanda laboral. Y si quieren puedo ir más atrás, y puedo hablar de la Constitución del 49, de un país que fue capaz de parir derechos de la ancianidad, derechos de la infancia y del trabajador con carácter constitucional. Eso parimos. Parimos al rastrojero, el pulqui, Elma, parimos locomotoras propias, autos propios, tractores, motos, y apelo a una frase de Perón que decía que hasta la llegada del primer peronismo en la Argentina importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Entonces, ¿qué pasa que no hablamos de eso? Pero puedo ir más atrás, ¿Y qué pasa que no hablamos de Moreno? ¿Qué pasa que no hablamos del enorme Juan José Castelli? ¿Por qué no hablamos de Monteagudo? ¿Por qué no hablamos de los 5.000 tipos negros, mestizos, mulatos, originarios que cruzaron los Andes con San Martín, de los cuales después de la batalla de Ayacucho volvieron 78? ¿Por qué no hablamos de la vuelta de obligado? ¿Por qué no hablamos de esa patria? ¿Qué nos estamos perdiendo? Ni siquiera hablamos del voto universal y secreto, ni de las 3 revoluciones irigoyenistas. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué hay en el medio que ha generado esa batalla cultural tan fuerte? Bueno, se explica, no es que no se explique, se explica. Yo creo que era 2018, vivimos con Víctor Hugo una jornada histórica, épica en Córdoba, dimos 3 charlas en un solo sábado, íbamos de acá para allá, y la última era en Córdoba capital. Y cuando íbamos desde Río Segundo, nos empezamos a preguntar, ¿cómo será? ¿Cómo estará Córdoba capital? ¿Quién nos va a ir a ver? ¿Qué pasará? Y cuando llegamos en un hotel sindical docente, había 300 personas llenando un enorme auditorio y 200 con una pantalla gigante en un parque al lado. Y en un momento, fruto de todo eso que ha generado tanta gente, empiezo a hablar de Tosco, de Atilio López, de Obregón Cano, del Cordobazo. Y me pregunta, medio desafiante, bueno, pero ¿cómo se explica la Córdoba del presente? Después de todo eso que acaba de contar. Y la respuesta fue muy fácil, compañero. Entre Tosco, Atilio López, Obregón Cano, el Cordobazo y el presente está la perla. Y podemos llamarle como quieran de acuerdo al lugar geográfico del que hablemos. Podemos decirle ESMA, el Banco, Olimpo, podemos decirle Escuelita de Famaillá, podemos decirle lo que ustedes quieran. Tienen para elegir. Un segundito, queda 1 minuto, se va a cortar, nos reconectamos al mismo link todos. Sí, por supuesto. Un placer. Por supuesto que ahí está la enorme diferencia que a veces naturalizamos porque lo hemos padecido en la vida cotidiana y necesitamos perspectiva para estar hablando de nosotros mismos desde ese dolor que todavía anda dando vueltas, que todavía nos está
qué sé yo,